Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Sí pudiste arreglar ya tu asunto? Pues ya estoy en mi casa, no tuve de otra, me tuve que regresar, pero pues ya, ahorita ya estoy en mi casa otra vez. Luego platicamos si tú quieres. Sí, profe. ¿Va? Sí. Cuenta conmigo. Hecho. Entonces vamos a iniciar con la sesión. ¿Va? Hay que se nos unen los que están esperando entrar. Buenos días, Gaby. Y buenos días, Jennifer. Buenos días, maestro. ¿Cómo van con sus tareas? ¿Bien? Bien. Porque ya tenemos examen la siguiente semana. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver estos objetivos, describir los conceptos de la no directividad del humanismo de Carl Rogers, identificar las características de la visión directiva contra la no directiva y ver las aplicaciones psicopedagógicas de la no directividad. Entonces, vamos a ampliarlo porque apenas en la clase anterior se quedó esto un poquito suelto y es importante el ver esta corriente humanista que nos ofrece con Rogers en relación de la no directividad. La no directividad. Nosotros tenemos en la vida dos tipos de aprendizajes. Uno es el autoritario o el directivo y el otro es el democrático o no directivo. En cualquiera de los ámbitos en que nos desempeñemos, tenemos estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los estilos directivos dentro de las familias, que yo pienso que se da mucho, muchísimo dentro de nuestro entorno, es el directivo, el autoritario. Lo digo yo, ¿no? Así se presume dentro del ámbito familiar cuando es directivo o autoritario. Yo soy la cabeza de familia y llámesele padre o madre, o sea, pueden asumir estos roles de ser autoritarios dentro de la formación de. ¿Y cuáles son las consecuencias del ser directivo, no? Este es importante. Cuando se es directivo, acota, no da la oportunidad al desarrollo en relación a los intereses, a las habilidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay niños que tienen 3 añitos, ¿no? Y prácticamente no pueden caminar si no es de la mano de la mamá. Y no te vayas porque te vas a caer, ¿no? ¿Se acuerdan han visto la película de los Crocs? ¿Sí? ¿Qué estilo tenía? De los que son terrícolas. Y véanla, está bien interesante. Ah, sí. Analícenla. El papá es una persona autoritaria, directiva, ¿no? Amenazante. ¿Qué les cuenta, no? Las historias. Y si ustedes hacen esto, se mueren. Y si hacen esto, o sea, todo aquello que pudieran hacer fuera de lo que él señalaba, era sinónimo de peligro, de muerte. Entonces, esto se gesta dentro de los procesos autoritarios o directivos. Para efectos del educar, entrecomillado, educar, sería lo más sencillo, ¿no? Tener la mano rígida y la voz cantante en relación a lo que se quiere por parte de las figuras de autoridad. Más sin embargo,
el impacto que se tiene dentro del desarrollo del niño, de la niña, y posteriormente del adolescente, de la persona, sería el tener una limitación importante en el transcurso, ¿no?, de las etapas que va a vivir. ¿Por qué? Porque le puede faltar básicamente seguridad y confianza, ¿no? Seguridad y confianza en sí y en sus talentos, en sus herramientas, en sus capacidades, en sus posibilidades, y entonces no exploran, no desarrollan, no desarrollan. En cambio, educar dentro de la democracia o la no directividad implica el que tú te vas a meter y te vas a someter a situaciones también donde te puedan cuestionar, ¿no? Pero un cuestionamiento bien llevado, un cuestionamiento con argumentos válidos, no nada más es cuestionar por el cuestionar. Los encaminas en esto y se forma un análisis crítico. Eso es bien importante. Se va formando el análisis crítico en la persona desde chiquito, ¿no? ¿Eh? Porque les das una explicación, los porqués, las consecuencias, las finalidades. Y entonces se establece un nivel de conciencia de sí mismo, de sus capacidades, habilidades e intereses, y se desarrolla entonces la persona en un ámbito de libertad, pero se apropia con responsabilidad de la misma. El aprendizaje directivo o autoritario. El objetivo de esto es producir técnicos, personas apuradas de información que mantengan el sistema establecido. O sea, no cuestiones, no preguntes nada, sigue. Tú eres como un depósito de informaciones, de reglas, de normas que te van diciendo qué tienes que hacer, así es que no tienes que pensar. Fíjate cómo se puede atrofiar las capacidades de la persona. O sea, es terrible, ¿no? No pienses, ¿no? Engránate en este esquema, introdúcete en este esquema y sigue viviendo. Por eso es que mucha gente vive en la rutina con una insatisfacción tremenda en el desarrollo, no solamente en el desarrollo de su vida cotidiana, ¿no?, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Luego, el profesor autoritario no confía en el estudiante, no confía. No sé qué estilo llevemos nosotros los profesores respecto de ustedes. Si tenemos el sentido democrático autoritario, entonces hay que tener confianza en los estudiantes. Luego, considera al alumnado como apático y holgazán. Va a decir, son unas personas irresponsables que no se meten en la tarea, que no se motivan en la misma, y por lo tanto los resultados esperados son pobres. Y esto no puede suceder. El alumnado es incapaz de pensar por sí mismo. Yo le tengo que decir, ahora aplíquenlo, esto es el respecto, fíjate cómo lo está hablando, aprendizaje. Y tú como asesor vocacional y escolar tienes este ámbito donde vas a entrar, vas a generar un ambiente de aprendizaje. Entonces, si tus ámbitos van a estar con la calcomanía, con la etiqueta del autoritarismo, tú como psicóloga vas a tener actitudes donde no confías en el estudiante, en sus decisiones, lo vas a considerar una persona que no cumple con los propósitos que se van a establecer y por lo tanto pues es incapaz de pensar para la toma de decisiones. Sí los hay. Hay orientadores vocacionales y escolares que no confían en la personita y entonces llevan un sistema un tanto policíaco, de interrogatorio en lugar de entrevista, acusatorio.
de amenaza y te voy a reportar con el director, te voy a reportar, voy a citar a tus papás para ver que te castiguen tu Xbox, Nintendo y todos los juegos que pueda haber, ¿no? Entonces, se puede generar por parte del orientador vocacional y educativo también una actitud directiva o autoritaria. ¿Cuáles son los puntos básicos de la filosofía esta directiva o autoritaria? El profesor es el que posee los conocimientos, o sea, aplícalo a tu área. El orientador es el que sabe, los otros son ignorantes. Otro, el profesor debe buscar el medio más apropiado para depositar en el alumno sus conocimientos. O sea, no hace un trabajo colaborativo, investigativo, de confianza para que las personas asesoradas, sus alumnos, en el caso de sus asesorados, indaguen, investiguen, exploren. Se limita entonces esa situación y yo le quiero dar todo. Luego, el alumno debe estudiar con vistas a un examen. Los procesos de aprendizaje son considerados para pasar. ¿Se han sentido en alguna oportunidad ustedes en esta condición? ¿Se sienten presionados para solamente pasar un examen? Yo creo que todos hemos tenido, lo confieso, hemos tenido en algún momento dado experiencias de este tipo, nada agradables, en lugar de estar disfrutando, saboreando, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Entonces se mete y se mete y se somete al alumno en una condición de sufrimiento, ¿no? Sufro los procesos de aprendizaje. Y el profesor es el que ostenta el poder. El poder está centrado en el proceso directivo autoritario, en el maestro, y en el orientador. Entonces, yo ostento el poder, me convierto en un semidios, ¿no? Para estar diciéndole qué es lo que le conviene a cada uno de mis asesorados. Dije, el ámbito escolar al ámbito vocacional, al ámbito profesional de desarrollo de la carrera, todo esto implica actitudes. Fíjate bien, cuando tú estés dando inclusive asesorías y te orientas por lo clínico, entonces es hasta un manejo de ansiedad para que tu asesorado, tu paciente, siga las indicaciones que tú tienes que estar proponiendo. Y entonces, si no sigue las reglas así, tal, de lo que yo digo, de lo que yo estoy sugiriendo, del proyecto que le estoy armando, no, eso no se vale. Esto es demasiado para el paciente en un momento dado también, es mandarle mensajes de no creo en ti. Y lo más importante es de mandar mensajes, yo sí creo en ti. Entonces sí queda claro los puntos de la filosofía de esta posición de la autoridad, de lo directivo. ¿Está claro? Yo creo que está muy sencillo, ¿no? Otro, la confianza que el profesor da al alumno debe reducirse al mínimo. O sea, te tengo que estar supervisando mucho, supervisar mucho. Y esto se traduce también en estilos de liderazgo, ¿no? Entendido falsamente liderazgos. Supervisores, jefes, directores, directivos que supervisan demasiado el trabajo de la gente y no confían en la gente, porque se van a fallar, no van a saber, no van a poder. Y tengo que asegurarme, no, hay otros procesos para asegurarte un resultado. La democracia no tiene
caída en la democracia. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa la palabra democracia, Esmeralda? La palabra Democracia. Ya se cortó ahí. Carlos, ¿qué significa la palabra democracia? Es como que la decisión en conjunto, ¿no? O sea, tomada en conjunto. Tomar en conjunto viene del latín demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo, el poder del grupo, el poder de todos. Todos decidimos, eso es la verdadera democracia. No deciden los unos, deciden todos. Y esto es interesante, ¿no? El poder tener la confianza de delegar para poder sumar algo importante. Luego, lo único importante en la enseñanza es el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia la podemos definir de muchas maneras. Una de ellas, ¿cuál sería, Itzel? ¿Qué sería la inteligencia? Una descripción de inteligencia, una definición de inteligencia. Pues sería ¿cómo es que nosotros aprendemos y después lo podemos realizar en actividades? O sea, inteligencia no nada más es memorizar, sino también el hecho de que tú tomes experiencia y puedas tomar las decisiones, puedas hacer las cosas bien. Sí. Es una práctica. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos en capacidad. Fíjate, ubiquen bien esta definición. Es la capacidad que tiene una persona para encontrar el mayor número o el mayor número de alternativas para solucionar un problema. Esa es inteligencia. Tengo un problema, inteligencia. Tengo un sinnúmero de alternativas para solucionar la misma. Y la persona no inteligente tiene un problema, pero tiene muchísimas más situaciones que le impiden solucionar. Ven más problemas del problema. Esa es la persona que no ha desarrollado una inteligencia. ¿Sí, sí queda clara la descripción? Ok. Luego, la educación procura preparar al estudiante para la vida adulta. Nada más. En esto es, lo que me interesa es el día de mañana sea una persona que se inserte en una situación y que salga adelante. No, yo no sé cómo se puede entender salir adelante en la vida. Preparar a alguien para la vida de un engranaje social, político, económico, etcétera, donde no sea feliz, pero que se engrane bien y siga adelante. Digo, miren, acabamos de tener una experiencia con un vecino, un empresario, joven, que tuvo un intento de suicidio hace 3 años, se dio un tiro en el abdomen, la libró de esa situación. Pero hace una semana, 10 días, sí cumplió su cometido, se suicidó. Entonces alguien pudiera haber volteado a verlo y decir, tiene una familia hermosa, tiene su negocio, una casa preciosa, autos de lujo, pero no era una persona feliz. Algo estaba interfiriendo en su vida que no le permitía desarrollarse y darle sentido a su vida. Ya no le encontró. Perdió sentido a la vida. Y si vamos hacia
los procesos de aprendizaje de esta persona no desarrolló una inteligencia, ni una inteligencia emocional. No confiaba en sí y entonces él siguió parámetros directivos de su papá. Tú tienes que hacer esto. Y todos se dedican en el ámbito de la restaurantería y de la carnicería y de estar criando ovejas, vacas. ¿Sí me explico? Ese es el ámbito del Señor. Y metió a todos, hijos e hijas, los metió en esto. Entonces, no hay una forma de garantizar que la persona, nada más entrenándola, por así decirlo, vaya a ser una persona feliz y exitosa. Luego, la educación procura preparar, fíjate bien, esto para la vida adulta, ¿no? ¿Cómo? A través de una motivación, entrecomillado, externa. O sea, tú eres la persona, o se convierte el mundo adulto en las personas que están buscando las maneras de empujar. Porque no es motivación, es estimulación. Y entonces queda muy de verdad, muy débil la conexión que se tiene con la persona para que tome conciencia de lo que puede hacer. Vamos a ver entonces que en el aprendizaje no directivo o democrático tiene una vertiente opuesta a esto, ¿no? Primero, es el propuesto por Carl Rogers, contrario al anterior. ¿En qué consiste? Facilitar un clima apropiado en que el estudiante asuma la responsabilidad de educación y lidere sus capacidades de autoaprendizaje. Es dale alas, o sea, enséñale a volar, ¿no? A disfrutar su vuelo. Ten confianza en que lo puede lograr. Ustedes se van a encontrar a personas que no tienen esa confianza y lo denotan desde el momento de la entrevista misma en el ámbito escolar, por ejemplo, ¿no? Cuando ingresan apenas al kinder, lo que llamamos preescolar. Son niños de 3 años. Y entonces, ¿cómo llegan los niños a la entrevista que tú les vas a hacer como orientadora escolar? Ansiosos, temerosos, lloran, aprensivos, hasta tosen, se vomitan. O sea, van a encontrar todas estas reacciones, ¿eh? Y luego papá y mamá buscan justificar esa situación, ¿no? Dicen, es que ha estado enfermito de su garganta. Es que como que no ha dormido bien porque tiene un problema de gripe, o sea, tratan de justificar. Y los ves luego, cuando entran apenas el primer día de clase, que hay papás o mamás afuera de la escuela, afuera, con una cara como si hubieran abandonado a sus hijos en la zona de los zombies, ¿no? O sea, se los van a tragar, los van a atacar, es un peligro, y hasta están llorando. ¿Qué tal? Y tú los captas muy fácilmente. Yo me asomo a verlos, y observo cuáles son las conductas desarrolladas por los papás. Luego entiendo por qué son así sus hijos. ¿Sí? Los entiendo perfectamente en este sentido. Entonces, cuando, dice Rogers, cuando se da esta condición de facilitar un clima apropiado, significa que lo cumplo, o sea, le tengo la confianza. Genero un clima de autoaprendizaje, de exploración. Han visto que en competencia, la competencia es sana. Hay niños que se frustran y se enojan porque no ganaron, digo, hasta de la piñata. No alcanzaron el juguetito que querían y desarrollan conductas de berrinche, de enojo, frustración y la preocupación de los papás. Ay, mijo, yo te voy a comprar uno, ¿no? Entonces,
¿no? Cuando se da este clima de autoconfianza, el niño va ubicando y va apoderándose, posesionándose de sus herramientas y de su posibilidad de desarrollo. El propósito de ese aprendizaje es el que se hagan personas que sepan colaborar con otras personas. Fíjate las palabras que utiliza Rogers, es que se hagan personas. Por eso es que él desarrolla y tiene un libro, ¿no? El poder de la persona. Se los voy a facilitar, ya lo tengo clasificado con un análisis. Está en Word, pero tiene una estructura dinámica donde ustedes pueden ir a los capítulos que puedan seleccionar del índice. Y luego hay otro libro, ¿no? En psicoterapia centrado en la persona, ¿no? En el cliente, así le llama. Pero es ver a la persona. Y se tiene que considerar en este contexto, de esta visión antropológica, persona, porque finalmente eso somos. Y yo creo que en la naturaleza de la persona luego está contaminado por el ambiente, el medio ambiente, la familia, el entorno, las circunstancias, y nos van haciendo que perdamos ese sentido de personas. Hay una obra, les voy a pasar luego el libro, ¿no? Yo digo que lean mucho, ¿no? Es muy importante leer mucho, saborearse esas lecturas. El sentido de la vida de Víctor Frank, ¿sí? Víctor Frank, un médico judío que le tocó en la época de la Segunda Guerra Mundial, el ser despojado de todo, ¿eh? Tenía apenas recién casado, o sea, le fue despojado de sus bienes, de su familia, y murieron. Y entonces él estaba en una posición económica bien, ¿no? Y entonces lo mandan a un campo de concentración y comienza él a valorar todo, ¿eh? Pero no todo nada más de sus posesiones. Dice, el sentido de vida como persona. Descubre el valor de la persona, dice. Cuando me desposeen de todo, descubro el valor de la persona. Es muy tremenda la obra, ¿no? Cuando la describe. Y se la voy a facilitar, ahí lo tengo también. Yo los quiero introducir a este sistema de lectura porque la lectura te enriquece. Y cuando tú vas descubriendo todo la perspectiva y la visión de personas que te están compartiendo su mundo, es interesante, ¿no? Acérquense a ese tipo de lectura. El líder del grupo democrático no dogmatiza ni se considera el único responsable del grupo. Es acercar al trabajo colaborativo. Este es el trabajo democrático. Por eso la gente no sabe el trabajo de equipo, no sabe entrar a responsabilizarse de lo que le toca. En la experiencia, cuando ustedes tienen este proceso, pues logras que se investigue, que se construya. Esto es muy importante. Logras que las personas estén dispuestas a, y no nada más la disponibilidad, sino que buscan las formas para cumplir con su responsabilidad, para que sea exitoso el trabajo del equipo. Cuando hacen, no nada más es el trabajo vocacional y escolar, sino, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Ustedes son orientadores en las empresas, cuando estén en una empresa, y les vas a hacer ver la importancia del trabajo colaborativo. Cuando salen de una reunión con el ánimo de haber hecho un buen trabajo y les preguntan, oye, ¿cómo les fue? Y entonces contestan,
llegamos a los siguientes compromisos. No llegó el contador, no llegó el ingeniero industrial, no llegó el dueño. O sea, llegamos a estos compromisos, a estas decisiones. Y entonces se hace vida ese compromiso y se asume una actitud interesante. En cambio, cuando no existe esto, salen echando culpas, ¿eh? Se salió con la suya el contador, ¿no? El ingeniero industrial es un bobo. Esto, sí, no se construye entonces un consenso interesante. Y en la orientación vocacional, construir un ámbito de liderazgo significa el poder hacer que la persona asuma con responsabilidad sus decisiones personales. El facilitador del aprendizaje en ningún momento pretende manipular al grupo. ¿Tenemos conductas manipuladoras dentro de la relación de la orientación y de la orientación escolar y vocacional o no? ¿Sí descubren? ¿Se han descubierto algún tipo de actitud del psicólogo, de la psicóloga en la orientación que no nos da ese espacio y que sentimos como que nos está manejando y nos está imponiendo algo? O han sido personas con mucha suerte de haberse encontrado agentes maduras que los lleven por caminos exitosos, ¿no? Ojalá, revisen eso. Luego, las modalidades de enseñanza que pretende Goyer no se basan en un currículum predeterminado. El currículum es una orientación, es una guía, ¿cierto o falso? Son contextos por los cuales hay que navegar. Ustedes tienen un currículum escolar. A mí me fue entregado un documento, ¿sí? Donde dice, esta es la materia, estos son los temas, ese es el currículum, todo eso, los objetivos, los contenidos, la bibliografía. Pero hay que navegar con libertad. Hay que explorar, hay que investigar, hay que tener una actitud autoactualizante, donde yo me meta en este trabajo que me haga modificar los currículums, y no nada más es porque así lo dijeron. No, porque esto es lo más adecuado, lo que estoy encontrando y lo que me va a hacer a mí enriquecerme en mi crecimiento. Luego, la implantación del método de enseñanza no directivo puede traer problemas para el profesor. ¿Por qué hay problemas para el profesor? Cuando metemos el proceso democrático, no directivo. Anayeli, ¿por qué? ¿Por qué se puede presentar una situación de problema para un profesor que lleve a sus alumnos, o para ti como psicóloga, para llevar por este camino a tu orientado? ¿Un problema? Sí. Pues que el orientado no esté dispuesto a colaborar con el orientador, o sea, que se encuentre renuente. Que se encuentre renuente porque porque no sé, tal vez no quiera aprender o solo esté ahí por obligación. O porque sienta que tú le estás imponiendo las cosas, que tú no le das la libertad, que tú no le tengas la confianza. Pero fíjate bien, también se puede convertir en un problema muy interesante. Cuando utilizamos el no directivo, el democrático, es porque tú estás formando líderes pensantes y te pueden llegar a cuestionar. Oye, psicóloga, yo pienso de lo que tú me estás planteando esto, tan. Oye, qué bien, no te sientas mal, estás formando una persona con una libertad de ir explorando, de ir utilizando sus herramientas para formularse un criterio, para tener no nada más una situación de oposición, sino de un razonamiento crítico. Y esto es interesante
tú como orientadora no lo vas a saber todo. ¿Estamos? ¿Sí? Están ustedes a poco tiempo de estar ejerciendo su profesión. Y díganme que si saben acerca de la ingeniería biomédica. Yo no sé. Tengo una idea. Entonces yo, si alguien me llega con esos intereses y me pregunta y esto, yo tengo de verdad en conciencia de decirle, no sé, deja yo investigar también. Fíjate cómo te meten en compromisos también para que tú vayas a investigar. Y así hay muchas carreras que estoy seguro que no conocemos bien, ¿eh? Y tú como orientadora tendrás que echarte un clavado sobre todo la oferta educativa que hay, a qué se dedican, qué hacen, cuál es el currículum, ¿no? Cuáles son las materias que construyen su carrera, oportunidades de trabajo a nivel privado, en empresas privadas, en particulares, en empresas públicas. O sea, tienes que llevar a explorar esto a tu mente, a tus intereses personales, para enriquecerte como verdadero orientador. Aplicaciones pedagógicas. El individuo es capaz de dirigirse a sí mismo y la otra, alienación. Fabrica sus experiencias por lo que opinan los demás. Vamos a ver las dos. Casi no tenemos tiempo. Les quiero adelantar algo, ¿no? Me están faltando algunos de aquí en asistencia y para que les avisen, te encargo, Itzel, que les mandes un recordatorio. Sí, maestro, está bien. Mira, el examen va a ser el martes 7 de julio. Y tienen ¿Va a que... ser en la plataforma Moodle? Sí, igual, vamos a hacer la misma dinámica. Pero para que chequen los temas, fíjate bien, le mandan los temas. Son los temas desde el día 12 de junio hasta el viernes 3 de julio. Son 7 temas, ¿sí? 7 presentaciones. Chequen sus presentaciones, lo que les estoy subiendo en la plataforma. Chequenlas, por favor. Básense en esta situación para el apoyo para su examen. Se tienen que recuperar. No dejen las cosas sueltas, ¿eh? Llévenlas a comprenderlas y a disfrutarlas. Me está faltando aquí, son 2, 4, 5, 6. Son 7 los que tengo presentes. Pero tú se los mandas a todos, ¿sí? Y hagan Nada más me repite la fecha del examen, porfa. ¿Es el viernes? el martes 7. ¿Martes? La siguiente semana, dentro de 8 días. Ok. Y los temas son desde el día 12 de junio al 3 de julio. Son 7 temas, ¿sí? Y va a ser similar, la dinámica va a ser similar. La subo a la plataforma, la bajan, la contestan y me la envían como lo hicieron la vez anterior. ¿Ok? Entonces ya se va a terminar esto. Que tengan bonito día. Yo les subo la presentación y pónganse a estudiar y sus tareas, mándenmelas. ¿Ok? Bonito día. Gracias, Igual.